Representan el 90% de la vida en la Tierra. Hay millones de variedades. Y suelen llegar al lugar del crimen antes que la policía. Los insectos y las arañas existían antes de nosotros y seguirán existiendo después. Los insectos pueden decirnos cuándo y dónde murió una persona o si había ingerido toxinas. Muchos crímenes no podrían haber sido resueltos sin la ayuda de estos animales. La despedazó en el baño y el análisis de las larvas sirvió para determinar el tiempo transcurrido. Desfiguraron su rostro. Había pequeñas moscas sobre ella. Fue terrible. La entomología forense ha revolucionado la investigación en la escena del crimen. Hemos hecho contribuciones muy valiosas, sin saber nada del sospechoso ni de la víctima. No hay nada subjetivo, solo son insectos que nos cuentan una historia. Insectos en la escena del crimen. Colonia, Alemania. Aquí reside uno de los mejores entomólogos forenses del mundo, el Dr. Mark Benecke. Sus amigos le conocen como el señor de las moscas. No me gustan los humanos. No me gustan las manchas, la sangre, el esperma, la saliva, el pelo. De Moscú a Manhattan, Benecke recorre los escenarios del crimen de todo el mundo. Estudia los insectos de los cadáveres y ayuda a la policía a resolver asesinatos. Según dice, los insectos son testigos más fiables que los humanos. Nunca mienten. Al contrario que los humanos, los insectos, las larvas o las arañas no pueden mentir. Los testigos humanos siempre mienten, incluso aunque no lo pretendan, porque todos tienen memoria selectiva o han sufrido un impacto muy fuerte. Por eso sus conjeturas y sus suposiciones son cuestionables. Nunca se puede obtener una declaración objetiva de un testigo humano, pero los insectos son precisamente lo contrario. No pueden mentir, no tienen prejuicios culturales, no pueden salir de sus esquemas. Son fantásticos. Durante años, los insectos que se hallaban en la escena del crimen fueron ignorados e incluso pisoteados. Hasta la década de 1930 no se utilizaron para resolver un caso importante, y su papel fue clave en uno de los procesos más famosos del siglo XX. La prensa internacional cubrió el caso. Es uno de los clásicos de la patología forense. La historia comienza en la frontera de Escocia, cerca de la ciudad de Moffat. Son los últimos días de septiembre en 1935 y una joven está a punto de descubrir algo terrible. Una chica que estaba de vacaciones en la zona había salido a dar un paseo. Se asomó por el petril de un puente y vio justo debajo un brazo que salía del agua. Al ver aquel brazo, volvió corriendo a casa y se lo contó a su hermano, que llamó a la policía. Los oficiales de Dumfries rastrearon los alrededores y encontraron más restos humanos. Estaban envueltos en papel de periódico y ropa de niño. Aquel puente se convirtió en el escenario del crimen más investigado de la historia de Gran Bretaña. Encontraron muchos restos, unos 70 paquetes repartidos entre los canales y las cunetas, y evidentemente en avanzado estado de descomposición. Averiguar lo que había ocurrido no fue fácil. La putrefacción ya era manifiesta y todo estaba cubierto de larvas. Pero aquellas larvas resultaron ser la prueba fundamental. No solo condujeron hasta el asesino, sino que supusieron un gran paso en la ciencia forense. Este caso merece un lugar en los anales de la ciencia forense. Fue el comienzo de una nueva etapa. Fue uno de los primeros casos en los que se utilizaron insectos para establecer el momento de la muerte. Hasta entonces, ese era un dato casi imposible de averiguar. El modo de saberlo con precisión es estar allí cuando ocurre. Pero eso no siempre es posible, y entonces hay que recurrir a los insectos. Un cadáver puede atraer hasta 300 especies distintas. Es el lugar perfecto para reproducirse y alimentarse, y midiendo estos insectos podemos determinar cuándo se cometió un crimen. Para calcular el tiempo, debemos encontrar los insectos y averiguar su especie. Cada especie de mosca crece a un ritmo diferente. Por eso, si sabemos con qué especie trabajamos y en qué fase está, podremos establecer el momento de la muerte.
Después de conocer la hora de la muerte, resulta más sencillo dar con la identidad del asesino. Así se resolvió uno de los casos más famosos en los que colaboró Benecke. Una historia de sexo, mentiras y larvas que tuvo lugar en el tranquilo pueblo alemán de Bayern Roth en 1997. Bayern Roth es un municipio pequeño y la mayoría de sus habitantes son de clase media. Aquel asesinato impactó a la población local. Nadie imaginaba que en aquel pueblo tan agradable viviese un asesino. Klaus Geyer era el vecino más conocido de Bayern Roth. Hacía campañas por la paz, luchaba por los derechos humanos y era también el pastor de la iglesia del pueblo. Klaus Geyer tenía una personalidad interesante y era muy popular en su comunidad. Era pastor protestante y organizaba campamentos para los jóvenes. Klaus Geyer era una persona muy respetada. Los habitantes de Bayern Roth le apreciaban. De hecho, creo que incluso le tenían cariño. El pastor estaba casado con una mujer de 30 años llamada Verónica. Verónica Geyer Ivan, la alcaldesa del pueblo, era tan respetada como Klaus Geyer. El padre de Verónica fue uno de los grandes teólogos de Alemania y tenía un pequeño castillo aquí, en Bayern Roth. Lo llamaban Das Haus des Helfing Hande, la casa de las manos que ayudan. Aquí se realizaron buenas obras. Un viernes de julio de 1997, Klaus Geyer se había citado con su esposa en la cercana ciudad de Brunswick. Iban a ultimar los preparativos de sus vacaciones en Estados Unidos, pero la señora Geyer no se presentó. El pastor declaró que la había estado esperando en un café. Era la primera vez en los 30 años que llevaban juntos que se retrasaba tanto. Al cabo de unas horas, Geyer se puso en contacto con la policía y colocó carteles solicitando información. Aquel viernes, Klaus Geyer llamó a la policía y también a los periódicos. Y después se le vio colocando carteles por la calle. Ha desaparecido una persona, había escrito. Estuvo buscando a su esposa por todos los lugares en los que podía haber estado. La policía tenía un caso de desaparición, pero de momento no había cuerpo. Y en 1935 nadie sabía cuántos cuerpos podían haber sido arrojados al arroyo. Cuando juntaron los restos, lógicamente, no sabían a cuántos cuerpos pertenecían. Y ese era el punto de partida. Lo primero que tenían que averiguar era cuántas personas había allí. Después de reunir todos los huesos que encontraron, la policía concluyó que había dos cuerpos. La siguiente incógnita era, ¿hombres o mujeres? Supusieron que uno era un hombre. Faltaba la pelvis. No sé si llegaron a encontrarla. Pero al final resultó que las dos eran mujeres. Y después de mucho trabajo lograron recomponer los cuerpos. Se recogieron los restos y las larvas que había en ellos. Los entomólogos forenses empezaban a ser muy solicitados en Europa, pues se había extendido la idea de que los insectos resolvían crímenes. La entomología y la medicina forense recurrían principalmente a las moscas y otros artrópodos. Esta práctica tenía sus raíces en Francia y se desarrolló más a finales del siglo XIX. El caso de Brunswick fue muy conocido en aquella época porque las muestras se habían recogido sobre el terreno. Las pruebas con insectos resultarían fundamentales para atrapar al asesino, pero primero había que identificar a las víctimas. Son los escritos de los patólogos. Hay indicaciones de que los rasgos identificativos de los cuerpos habían desaparecido. Las huellas dactilares, los ojos, algunas características dentales que podrían servir para identificar a una persona. Todo eso faltaba en aquellos cuerpos. También las marcas de nacimiento habían sido eliminadas. El asesino se tomó muchas molestias para ocultar la identidad de las víctimas, pero dio a la policía una pista fundamental. Los cuerpos estaban desmembrados, pero los cortes eran los de un experto. Parecía obra de alguien que sabía de anatomía. Eso dio a la policía una nueva pista. Quienquiera que fuese el asesino, sabía lo que estaba haciendo. En Alemania, la policía obtuvo la primera pista sobre el paradero de Verónica Geyer Ivan. Hallaron su coche cerca de la estación de Brunswick. La compra seguía en el maletero y no había ni rastro de la conductora.
Pero 2 días más tarde, en un bosque de las afueras, Estamos a menos de 500 metros de una carretera principal, en un pequeño bosque cerca de Braunschweig. Precisamente ahí fue donde encontraron el cuerpo de Veronica Geyer-Ivan. El cuerpo estaba en descomposición. Después de 4 días lo cubrían algunas moscas de pequeño tamaño. El estado del cadáver era terrible. Le habían golpeado la cara unas 30 veces. Parecía que hubiesen querido borrar su personalidad. Fue espantoso. La búsqueda se había convertido en una investigación a gran escala, pero la policía encontró pocas pruebas. Estaba claro que el cuerpo de Veronica Geyer-Ivan llevaba algún tiempo en aquel bosque. Nunca se pudo determinar cómo fue asesinada. Tampoco se pudo identificar el arma con que la atacaron. El acusado nunca confesó los hechos ni explicó cómo había muerto la víctima. Lo único evidente era que había recibido numerosos golpes. Pero en realidad sí había pistas y estaban reptando sobre el cuerpo. Cuando llegamos a la escena del crimen, los primeros insectos que solemos encontrar pertenecen a la familia de los califóridos. Son esas grandes moscas verdes y azules. Ponen sus huevos alrededor de cualquier tipo de orificio, anal, genital, facial y sobre las heridas. Si hay una puñalada o una herida de bala, también ahí formarán una colonia y de estos huevos salen las larvas. Antes de fabricar sus capullos y convertirse en moscas, las larvas pasan por 3 fases de crecimiento. La metamorfosis dura unos 14 días. Es frecuente encontrar larvas en esta fase porque están paralizadas. No pueden moverse, no tienen patas, simplemente esperan en el capullo y son muy útiles para calcular el momento de la muerte. Los forenses no encontraron armas ni ADN en la escena del crimen, pero al final eso no sería tan relevante, porque el asesino de Veronica Geyer-Ivan había cometido un error fatal. Pensó que no había testigos cuando en realidad había miles. En la actualidad, los entomólogos forenses suelen acudir al escenario del crimen. La captura y preservación de los insectos es crucial. Y cuanto antes se realice, mayores son las posibilidades. Lo ideal para un entomólogo forense es llegar pronto al escenario del crimen. Hay muchos insectos que huirán en cuanto empiece a concentrarse la gente. Es preferible que no acudan muchas personas antes que el entomólogo. Los entomólogos cuentan con una gran variedad de instrumentos para recoger insectos. Para mí, hay 3 cosas imprescindibles: los forceps y las pinzas. Tienen que ser de acero, muy resistentes. Si se doblasen, podrían destruir las pruebas. Y otra cosa muy importante es la escala. El tamaño de la larva ayuda a determinar su edad. Las más grandes tienen más edad. Y si su fotografía no va acompañada de una escala, no sabremos el tamaño de la larva. Además, hay unas líneas donde puedes escribir el nombre, la fecha, la hora, algunas iniciales, porque a veces no recuerdas exactamente dónde tomaste la fotografía, así que es mejor tener una escala, un código de color y la etiqueta con nombre, fecha y hora al lado de cada imagen. Lo que nunca se puede olvidar son los frascos viales. Después de tomar la fotografía, se recoge el insecto y se guarda en un frasco. Y también conviene meter en el frasco una etiqueta con los mismos datos que la que acompaña a la foto. Así evitarás muchos errores. Esto lo compré por unas 2 libras. Es una lupa que se fija alrededor de la cabeza. Así tienes las manos libres y puedes trabajar. Además es muy ligera y puedes moverte en todas direcciones. Parece algo anticuado y pasado de moda, pero así son las cosas cuando trabajas en la escena del crimen. Sin embargo, la policía no contaba con este tipo de instrumentos cuando recogieron los cuerpos del arroyo. Era la década de 1930 y apenas se conocía el potencial de los insectos para resolver crímenes. Ya se había recurrido a las larvas en algunos países extranjeros. La historia de la entomología forense es muy antigua, pero sin duda este fue el caso que puso a Gran Bretaña en el camino. Al arrojar los restos en un arroyo remoto, el asesino supuso que nadie descubriría el crimen.
En realidad había elegido un lugar donde existían más posibilidades de que lo descubrieran. Como los cuerpos fueron hallados dentro de las fronteras de Escocia, estaban bajo su jurisdicción. Y los escoceses confiaban en las técnicas forenses más que el resto de los británicos. La policía pidió ayuda a Sir John Glaister, profesor de medicina forense de la Universidad de Glasgow. Era uno de los patólogos forenses más famosos de su tiempo. Escribió libros muy bien documentados. De hecho, cuando yo estudiaba medicina, utilizaba sus manuales como libros de texto. Fue uno de los mejores patólogos forenses. Glaister reunió un equipo de expertos y empezó por examinar los cuerpos descompuestos. ¿Qué insectos se encontrarían? ¿Y qué secretos les revelarían? Cuando muere una persona, el cuerpo sufre una serie de cambios. Se descompone siguiendo una secuencia predecible. Y los insectos también se suceden en un orden concreto. Primero llegan las moscas verdes y azules. Ponen sus huevos en los cadáveres frescos, porque son el mejor alimento para las larvas. Y a medida que el cuerpo se descompone, aparecen unos escarabajos que se alimentan de tejidos, pelo, piel. La secuencia predecible nos permite conocer la fase de descomposición, según los insectos que encontremos. Si hallamos una especie en concreto en la escena del crimen, podremos calcular el momento de la muerte. La hora de la muerte también resultaría crucial en el caso de Veronica Geyer-Ivan, cuyo cuerpo fue hallado en un bosque cerca de Brunswick en 1997. La víctima era la alcaldesa del pueblo, su esposo, Klaus, el pastor de la parroquia. En este caso, la policía pidió ayuda a los científicos. Mark Benecke trabajaba en la oficina del juez de instrucción de Nueva York cuando lo llamaron. No sabía nada del caso cuando sonó el teléfono. Me llamó uno de los patólogos forenses, me habló del caso y me preguntó, ¿puedes encargarte? Yo acepté, por supuesto. Es mi trabajo. Me hicieron llegar las pruebas enseguida. Las enviaron por avión a la ciudad de Nueva York. Aquel verano despegó un avión con un cargamento muy extraño. A bordo iban el piloto, un detective y una caja de gusanos recogidos del cadáver de Veronica Geyer-Ivan. La pregunta que se nos planteaba en ese momento era ¿a qué hora entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo había muerto la señora Geyer? El estado del cuerpo era terrible y no nos permitía sacar conclusiones sobre la hora exacta de la muerte. Primer paso para establecer la hora de la muerte. ¿Qué clase de larvas había? Traté de determinar la especie de las larvas porque su longitud nos revela su edad. Las más viejas son más grandes o más largas. Hace falta mucha información. Por ejemplo, saber qué especie de mosca surgirá de la crisálida. La larva se convierte en pupa y las pupas en moscas, pero dependiendo de la especie crecen a ritmos diferentes. Unas moscas crecen más deprisa que otras. No era una tarea fácil. Solo se habían conservado 3 larvas de la escena del crimen. Pero Benecke tenía suerte en un aspecto. Él solo tenía que identificar los insectos. En Moffat, 60 años antes, los científicos habían tenido que identificar los cuerpos. Hubo varios científicos implicados. Se necesitaban en primer lugar investigadores médicos, también antropólogos y expertos en anatomía, porque había que determinar qué restos pertenecían a cada cuerpo. Pero uno de los primeros avances en el caso fue obra de la policía. Los investigadores descubrieron que parte de los restos estaban envueltos en hojas del periódico de una determinada localidad. Fue el conocimiento general de la policía y la observación de las pruebas lo que impulsó la investigación. Los restos habían sido envueltos en The Sunday Graphic, un periódico de difusión nacional cuyo suplemento solo se publicaba en North Lancashire. La investigación se desplazó 160 kilómetros al sur, a la capital del condado de Lancaster. Allí la policía descubrió que una joven del lugar, Mary Jane Rogerson, también había desaparecido. Su familia denunció la desaparición. Por su carácter, Mary Jane nunca se habría marchado sin avisar a su familia, pero había desaparecido y no sabían nada de ella. Intentaron hablar con la persona que la empleaba, pero dijo no conocer su paradero.
Mary Rogerson trabajaba como doncella en una de las direcciones más prestigiosas de Lancaster, el 2 de Dalton Square. Era la residencia del Dr. Buck Ruxton. Buck Ruxton había nacido en la India, en Bombay, pero las raíces de su familia eran persas. Aunque era parsí, se trasladó a Gran Bretaña y finalmente se estableció en Lancaster como doctor. Su verdadero nombre no era Buck Ruxton, pero decidió cambiarlo porque pensó que la gente le aceptaría mejor. Trabajaba como médico de familia y era muy apreciado por sus pacientes. Ruxton y su esposa Isabella pertenecían a la alta sociedad de Lancaster. Eran muy respetados y aparentemente felices. Como correspondía a un doctor en aquella época, Ruxton estaba en lo más alto de la escala social. Él y su mujer tenían 3 niños y habían contratado una doncella, Miss Rogerson, para que los cuidara. Formaban parte de la escena social, en particular Isabella, que solía acudir a todos los actos posibles. Según algunos informes, tenían muchos problemas y Ruxton sospechaba que su esposa le engañaba. De hecho, la policía había acudido varias veces al 2 de Dalton Square debido a las discusiones de la pareja. En una ocasión, un oficial declaró que Ruxton se comportaba como un loco. Se lamentaba de que un hombre le había robado a su mujer, y cuando fueron a interrogarle sobre la desaparición de Mary Rogerson se descubrió algo alarmante. La doncella había desaparecido, pero ¿dónde estaba la señora Ruxton? Su esposa también había desaparecido, pero el Dr. Ruxton dio una lista de lugares en los que podría encontrarse. Eso alertó a la policía de que ocurría algo raro. Mientras Mark Beneke examinaba las larvas encontradas sobre el cuerpo de Veronica Geyer-Ivan, la policía empezó a sospechar de su marido, Klaus. Cuando investigaron la relación de la pareja, les sorprendió lo que encontraron. La relación entre ellos parecía muy armoniosa, y todos a su alrededor pensaban que eran felices, que todo era perfecto, pero la realidad era muy diferente. Muchas de las mujeres que acudieron a la policía reconocieron ser amantes de Klaus. Sí, llevaba una doble vida y tenía muchas amantes. Por algún motivo resultaba muy atractivo para las mujeres. No sé explicarlo, pero era así. Había mucha gente que le admiraba y que le respetaba. Y eso incluía un buen número de mujeres. La prensa descubrió, o creyó haber descubierto, que Klaus Geyer tenía una doble vida, pero nunca puedes fiarte de la prensa sensacionalista. Según parece, y también hubo declaraciones en el juzgado, había llegado a un acuerdo con su mujer, según el cual podían mantener relaciones extramatrimoniales. Realmente, no sabemos si eso era cierto. Klaus Geyer aseguró que existía ese acuerdo, pero no sabemos si era un acuerdo explícito o no. Nadie puede saber qué tipo de relación llevaban, si eran hippies o algo así. Fuese cual fuese la verdad, su relación también estaba en crisis, pero Klaus Geyer no podía plantearse el divorcio. Ese habría sido el final de todo para Klaus Geyer. Habría destruido su reputación, habría perdido su posición y su pequeño castillo. Todo su mundo se derrumbaría. Dos pilares de la comunidad, dos relaciones que no eran en absoluto lo que parecían, dos hombres que serían llevados ante la justicia por los insectos de la escena del crimen. Los insectos llegan a todas partes. Se mueven bajo nuestros pies, sobre nuestra piel, en el escenario de un crimen. Y a diferencia de los testigos humanos, no pueden ser comprados ni eliminados. Vivimos en un mundo de insectos y artrópodos. Arañas, ácaros, escarabajos, moscas. Se trata de los seres más diversificados del planeta. No son las plantas, ni las vacas, ni los humanos. No, son los insectos y las arañas. Eso significa que si intentas manipularlos, te volverás loco, porque se encuentran en todas partes, incluso en esta sala, aunque probablemente no los veamos, como ocurre con los ácaros. Sin embargo, siempre podemos seguir su rastro en la escena del crimen. Los insectos pueden revelar la hora de la muerte, pero eso no es todo. También pueden saber, por ejemplo, si la víctima consumía drogas,
una larva hallada en el orificio nasal de un cocainómano será mucho más grande que sus congéneres. Las larvas crecen más deprisa o más despacio si han estado expuestas a ciertas drogas. Así que podemos coger esas larvas y extraer la droga de su organismo. Esto nos servirá para probar que una persona ha consumido esa toxina. En los años 30 estas técnicas no eran imaginables, pero el caso de los cuerpos hallados en el arroyo marcó un hito en la historia de la entomología forense. Los escenarios de los crímenes no se estudiaban como se hace hoy. A veces también influía el azar. Pero en este caso se trabajó muy bien. Tuvieron el buen criterio de recoger algunas larvas y pupas de los cuerpos en el mismo lugar donde aparecieron. Glaister sabía que los insectos podían revelar cuánto tiempo llevaban allí los cuerpos, pero no era fácil. El crecimiento del insecto está relacionado con el entorno. Un cuerpo atraerá insectos que crecerán a un ritmo distinto según estén en una casa, en un bosque o en el agua. Se necesitaban muchos datos adicionales. La temperatura, por ejemplo, porque las larvas crecen más deprisa si hace calor y más despacio si hace frío. Hay que saber dónde daba el sol, dónde quedó depositado el cuerpo, si debajo había césped, hojas. Las larvas pueden ser increíblemente precisas, pero todo depende del conocimiento que se tenga del caso. Hay que tener en cuenta todas las variables. ¿Había drogas en el organismo del fallecido? ¿Estaba envuelto el cuerpo? ¿Había llovido? Realmente se necesita un experto para resolver esas incógnitas. Después de informarse del bosque donde se encontró el cuerpo de Verónica, Beneke estudió los insectos hallados en el escenario del crimen. Estos son los restos de las larvas que se recogieron del cadáver. Tengo que diseccionarlos para averiguar su especie. Para determinar la especie hay que entrar en la boca de la larva. Beneke realizó una delicada operación con muy poco o ningún margen de error. Tuve que cortar el aparato bucal. Estamos hablando de larvas del tamaño de una uña. Mediante una especie de microcirugía, extraje los ganchos bucales. Les sirven para raspar tejidos muy blandos, como los que están en descomposición, y son típicos de cada especie. Cada especie tiene unos ganchos bucales diferentes. La verdad es que el proceso de extracción fue muy estresante. Si destruía algo accidentalmente, sería como si un cirujano seccionase un nervio, un verdadero problema. Por eso hay que hacerlo muy despacio. Mientras tanto, la policía continuaba estudiando el comportamiento de Klaus Geyer. En el momento de la desaparición de su esposa, parecía muy solícito, pero ahora demostraba una actitud sospechosa, como cuando repartió los carteles. Ella había desaparecido solo unas horas antes. Normalmente, cuando tu mujer se retrasa, esperas un poco antes de llamar a la policía. Pero él empezó a actuar inmediatamente. Respecto a las vacaciones en Estados Unidos, Klaus había cancelado las reservas un día después de hacerlas. Pero lo que condujo a su arresto fue lo que ocurrió la noche de la desaparición de su esposa. Interrogamos a una de sus amigas, que resultó ser también su amante, y nos enteramos de que la misma noche en que Klaus había denunciado la desaparición de su esposa, invitó a esa mujer a su casa. Ambos durmieron juntos en la habitación del matrimonio, y eso nos hizo sospechar. Por otro lado, en Lancaster, las autoridades ya sospechaban de Buck Ruxton y de sus historias acerca del paradero de su mujer y su sirvienta. Nunca contaba la historia de la misma forma. Había ligeras contradicciones en el relato. Decía, se fueron a Blackpool y poco después creo que hablaron de ir a Edimburgo. La policía solicitó información sobre Isabella Ruxton y Mary Rogerson, pero nadie las había visto. Por entonces todo el país conocía el caso de los cuerpos del arroyo. La gente se concentraba frente al 2 de Dalton Square. Estaban intrigados por los habitantes de aquella casa. Ciertamente Ruxton mostraba un comportamiento extraño y las personas que le rodeaban empezaron a sospechar. El ama de llaves descubrió que había cerrado algunas habitaciones y trataba de cubrir ciertos olores con agua de colonia.
contrató una señora de la limpieza para que eliminase algunas manchas que había por toda la casa. La alfombra estaba manchada de sangre. Según el testimonio de aquella mujer, utilizó 30 cubos de agua y nunca dejaba de salir sangre. Raxton encendió un fuego en el jardín y ordenó que se mantuviera vivo durante algunos días. En ese tiempo se dedicó a deshacerse de papeles y de restos de tela. Regaló parte de su ropa y después pidió que se la devolvieran porque estaba manchada de sangre. Para explicarlo, dijo que se había cortado en una mano accidentalmente. Los detectives mostraron un interés particular por la bañera del Dr. Raxton. Fue trasladada de Dalton Square a Glasgow, donde Glaister seguía examinando los insectos. ¿Podrían establecer el momento de la muerte? ¿Y lograrían después explicar eso del extraño comportamiento de Raxton? En la actualidad, los insectos no solo nos informan del momento de la muerte. En el caso de Veronica Geyer-Ivan, también revelaron que el cuerpo había sido trasladado. Cada región presenta una comunidad de insectos determinada. Y si nos trasladamos, encontraremos especies diferentes. Así que si recogemos insectos propios del norte en un cuerpo hallado en Portsmouth, será indicativo de que los restos han sido trasladados o de que han estado en contacto con algo que vino del norte. El examen de los ganchos bucales apoyó la teoría de la policía. El cuerpo de la señora Geyer había sido trasladado. Si encontramos una especie que, por lo general, no habita en esa región, entonces probablemente el cuerpo ha sido trasladado. En este caso estaba claro porque también hallaron manchas de sangre de la víctima en un lugar diferente. El cuerpo de Veronica Geyer-Ivan fue encontrado en el bosque, pero el ataque se produjo en un camino solitario a cierta distancia. El cuerpo fue hallado aquí, en el bosque. Este lugar lo examinaron más tarde. La policía encontró sangre aquí, en este camino, y por eso sabían el lugar exacto del ataque. Después de confirmar el lugar del ataque, Beneke se acercaba a lo más importante: el tiempo. Yo no tenía todos los datos que hubiese necesitado, así que tuve que calcular la edad de la larva utilizando la información de la que disponía. Eso me permitía determinar el momento de la muerte. Finalmente, Beneke pudo precisar cuánto tiempo estuvo el cadáver en el bosque. La investigación dio un paso significativo. Los resultados de la investigación del señor Beneke aportaron datos cruciales a la hora de establecer los tiempos. Después del análisis de las larvas, el momento de la muerte pudo situarse dentro de un espacio de 3 horas. Ese era el periodo de tiempo en el que el sospechoso no tenía coartada. ¿Dónde estuvo Klaus durante esas 3 horas? Según declaró, había estado en Brunswick esperando a su esposa. Incluso había llamado a casa para saber si había vuelto, pero su coartada empezó a venirse abajo. El sospechoso dijo a la policía que había estado buscando a su esposa en Braunschweig y que, como no pudo encontrarla, llamó a su casa desde esa ciudad por si ella hubiese vuelto. Pero cuando comprobamos la cabina telefónica que Geyer nos indicó, descubrimos que no se había realizado ninguna llamada al número de su casa. Sin embargo, se hallaba muy cerca del lugar donde después se encontró el cadáver. La red se iba cerrando también sobre Buck Raxton cuando el equipo de Glaister confirmó la identidad de los cuerpos del arroyo. Finalmente fue confirmado por el retrato robot. Por lo que sé, era una de las primeras veces que se utilizaba esa técnica, al menos en un proceso por asesinato. Se realizó una radiografía de los cráneos. Después consiguieron fotografías de las 2 mujeres cuando estaban vivas. Modificaron el tamaño de las radiografías y las hicieron coincidir con las fotos mediante una superposición de capas. Y esas son las famosas imágenes que aparecen en todos los libros sobre patologías forenses. Una era la esposa y la otra la sirvienta. En octubre de 1935, Buck Raxton fue condenado por doble asesinato. Y en 1997, Klaus Geyer fue acusado del asesinato de su esposa. 2 procesos de gran relevancia en los que los insectos de la escena del crimen fueron la pieza clave.
Los insectos no suelen ser del agrado de mucha gente. Para algunos no son más que una plaga. Sin embargo, para los entomólogos forenses son seres dignos de admiración. Resultan muy útiles. Se puede recurrir a ellos en casos criminales y biológicamente también son organismos muy interesantes. Su anatomía, su comportamiento, son criaturas complejas, prácticas y muy hermosas. No sé por qué a nadie le gustan los insectos. Quizás tenga algo que ver con su tamaño, su rapidez y su capacidad para ocultarse. Y porque tienen fama de ser sucios, lo que no es tan exacto. Solo unas pocas especies son dañinas. La mayoría son beneficiosas. Puedes apreciar la belleza de las larvas cuando las observas bajo el microscopio. Si amplías mucho la imagen, se distinguen los pequeños tubos que recorren el cuerpo y por los que circula el oxígeno. Y en el extremo posterior se ven dos puntos. Mucha gente cree que son los ojos, pero si los tuviesen, estarían delante. Estos orificios son unas aberturas de ventilación. Los insectos son preciosos como una puesta de sol o una ola, y aún queda mucho por descubrir. La policía los valora principalmente por su utilidad a la hora de determinar la hora de la muerte. Esta técnica se utilizó por primera vez en Gran Bretaña en 1936. Cuando se identificaron los cuerpos de Isabella Raxton y Mary Rogerson, comenzó uno de los procesos por asesinato más famosos del siglo XX. Y las larvas se situaron del lado de la acusación. La prensa y el público mostraron mucho interés. Todo el mundo trataba de lograr un lugar en la galería pública y llegaron incluso a romper una ventana para conseguir un asiento. Buck Raxton, un respetable médico, fue acusado de doble asesinato. Todo el país estuvo pendiente del caso. Cada nuevo giro del proceso aparecía en los periódicos. Fue una de las mayores investigaciones que se han realizado de un asesinato. Más de 100 testigos salieron a declarar, y no solo testigos oculares. También científicos, odontólogos, radiólogos, patólogos, médicos y entomólogos. Creo que fue uno de los primeros casos que abordó la ciencia forense de manera multidisciplinar. Y sigue siendo así en la actualidad. Hoy, ese planteamiento multidisciplinar es la práctica habitual y resultó fundamental para llevar a Klaus Geyer a los tribunales. El pastor protestante fue acusado del asesinato de su esposa en un caso que conmovió a toda Alemania. En el juicio se aceptaron las pruebas entomológicas y este hombre tan respetable también fue condenado por los insectos, aparentemente insignificantes. Cuando Klaus Geyer fue arrestado, muchos se sorprendieron. Había mucha gente que le quería y que le consideraba un buen hombre. Por eso, cuando fue encarcelado, la noticia les impactó. No podían entenderlo. El caso había suscitado un enorme interés. Era el primer caso de un pastor protestante sospechoso de asesinato en la República Federal de Alemania. La cobertura de los medios de comunicación fue inmensa. Este era un caso muy poco corriente. El sospechoso parecía interesado en los testimonios. Realmente escuchaba y miraba a la gente. Fue un juicio muy interesante. Él se mostró muy correcto, aunque en la sala la situación era desagradable. Le demostraban desprecio y no tenía posibilidad de defenderse. Todo lo que decía era recibido con abucheos y gritos. El típico pastor mentiroso, vete al infierno. Pero la investigación demostró que Geyer no era un pastor típico. La sala escuchaba los relatos de sus infidelidades. La declaración de sus amantes fue especial. Todavía le querían, pero tenían que decir la verdad. Y la verdad no iba a ser generosa con el pastor Geyer. Sin embargo, no fue el testimonio de sus amantes lo que decidió el destino de Klaus Geyer, sino los insectos de la escena del crimen. Utilizando larvas para establecer la hora de la muerte, Benecke había desmontado su coartada. Era una técnica que se remontaba al caso Raxton. Los biólogos que recogieron las larvas de los cuerpos del arroyo habían cambiado el curso de las investigaciones. Encontraron un cierto número de larvas que habían infestado los restos y consiguieron determinar su edad. Sabían que era Calípora vicina, una especie muy común en el Reino Unido. Y resultó que en los restos había muchas de estas larvas.
Cuando comprobaron la edad, vieron que tenían entre 12 y 14 días. Fue la primera vez que se utilizaron los insectos como prueba en un caso criminal en Gran Bretaña, y eso no ayudó a Buck Ruxton. Esto les dio un margen de 1 o 2 días debido a la madurez de las larvas. Las otras pruebas demostraron que en ese periodo de 2 días los restos de los cuerpos fueron escondidos por el valle. Y aquellos fueron, por supuesto, los 2 días cruciales en los que desaparecieron las 2 mujeres. La sangre que no terminaba de desaparecer de la alfombra, el fuego que se mantuvo ardiendo y los cortes de su propia mano. El sospechoso comportamiento de Buck Ruxton encajaba ahora con la misteriosa desaparición de las 2 mujeres. Y el resto de la historia lo explicaba todo. Su esposa había ido a Blackpool con sus hermanas y él era muy celoso. Así que cuando volvió, se enfureció y la mató. Probablemente la estranguló, aunque eso nunca pudo probarse. Entonces llegó la sirvienta y trató de ayudar a la mujer, de modo que también tuvo que matarla. Era una testigo. Después las descuartizó en la bañera y todas las tuberías quedaron llenas de sangre y tejidos. Después de un proceso que duró 11 días, el jurado tardó solo 1 hora en entregar su veredicto. No hubo testigos de la defensa. En realidad no hubo defensa. El proceso fue sencillo y fácil. Las pruebas eran evidentes y Ruxton tenía perdida la batalla. Antes de ser ahorcado, confesó los crímenes. En su confesión declaró que había matado a su mujer porque pensaba que le engañaba. En cuanto a Mary Rogerson, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y hubo de matarla también. Buck Ruxton fue ahorcado el 12 de mayo de 1936. Todo lo que había en su casa fue subastado. Todo excepto la bañera en la que despedazó a las víctimas. Hoy se utiliza como abrevadero en el cuartel de la policía de Lancashire. Es un recuerdo de un famoso caso en el que los insectos demostraron ser la pieza clave. Es sorprendente que una mosca pueda convertirse en una especie de cronómetro, un indicador del tiempo transcurrido desde la muerte. Estos insectos pueden vivir de un cuerpo en descomposición y su presencia es efímera. Aparecen y desaparecen tan deprisa que no sé cómo logran colonizarlo, explotarlo y proporcionar una información precisa. Cuando se celebró el proceso de Klaus Geyer, la entomología ya había experimentado muchos avances. En este caso, los insectos determinaron el momento de la muerte y además situaron al asesino en el lugar del crimen, y todo gracias a un par de botas. Las botas fueron encontradas en un coche que pertenecía a la familia Geyer. Las suelas estaban cubiertas de barro y se tomaron algunas muestras. Los científicos buscaron moléculas de ADN y también analizaron los insectos y la materia vegetal que encontraron en el barro. En las botas no se encontraron rastros de ADN, pero en las suelas había varias hormigas aplastadas. Fueron enviadas a un entomólogo llamado Bernd Seifert. Bernd Seifert trabajaba en el Museo de Historia Natural de Görlitz. Y hay muy pocos expertos en hormigas tan brillantes como él. Observó las hormigas que habían encontrado en las suelas y enseguida supo que algo no encajaba. Esa especie de hormiga se alimenta de madera seca putrefacta. Pero en la mayoría de los bosques de Alemania, la madera seca se retira. Los bosques alemanes están siempre limpios. Pero en este bosque en particular sí había madera putrefacta. Y no solo eso, cerca del cadáver se halló una colonia de estas hormigas. El nombre latín de la especie es Lasius fuliginosus, y el nombre común alemán es algo así como hormiga negra comedora de madera. La Lasius fuliginosus fue encontrada cerca de ese tipo de madera, y había madera putrefacta cerca del cadáver. Pero los entomólogos hallaron una relación aún más clara.
La hormiga que Seifert estaba observando, en concreto, pertenecía a una casta, a un nivel social dentro de su comunidad. Era una de las que no se alejan mucho del hormiguero. Y relacionó la hormiga con el terreno con la bota con el pastor y el pastor con el lugar en el que se encontró el cuerpo. La prueba de la hormiga era decisiva. En abril de 1998, Klaus Geyer fue condenado a 8 años por homicidio. Murió poco después de ser puesto en libertad. Era un hombre destrozado, abatido por miles de pequeños testigos que ni siquiera pudo ver. Era la primera vez en Alemania que los insectos tenían tanta importancia en un juicio. Fueron las pequeñas hormigas y las moscas las que aportaron las pruebas más relevantes, porque ellas fueron el dato real para que el tribunal pudiera llegar a la conclusión de que el pastor Geyer era el asesino. Este caso fue el primero en el que yo cooperé con un entomólogo y me pareció muy interesante. Personalmente aprendí mucho de este caso. No solo yo, todas las fuerzas de la policía han aprendido mucho sobre la importancia de la investigación entomológica. En la lucha contra el crimen, la policía ha encontrado un nuevo y eficaz aliado. Y todavía queda mucho por aprender sobre el comportamiento de los insectos. Los insectos son el resultado de una evolución muy larga. Están muy especializados y nos ayudan a resolver crímenes. Estamos en los comienzos de la entomología forense, aprendiendo qué pueden ofrecernos los insectos. Datos sobre el tiempo y el espacio. Ni siquiera tienen que estar interesados en el cadáver. Pueden estar allí por casualidad. Ya nos están ayudando de un modo increíble. Pero cuanto más sepamos sobre los insectos, mayor será su contribución en el futuro.